Lo que están viendo en este momento no es simplemente una disputa entre dos naciones. Lo que están viendo es el momento en que el orden mundial que conocieron sus padres y sus abuelos comenzó a resquebrajarse de una manera que muy pocos se atreven a nombrar con honestidad. Irán, un país que lleva décadas bajo sanciones aplastantes, que fue bombardeado, que vio morir a su líder supremo en las primeras horas de una guerra que nadie en el pueblo iraní pidió, ese país hoy se para frente al mundo y dice ganamos. Y lo más perturbador, lo más incómodo para quienes han construido su identidad política alrededor de la idea de la supremacía americana es que hay analistas serios, hay economistas, hay expertos en geopolítica de instituciones como Carnegie Endowment y el Consejo de Relaciones Exteriores que están diciendo en voz baja pero con claridad que quizás Irán tiene razón. Eso es lo que necesitamos analizar hoy con la profundidad y la honestidad que este momento histórico exige. Comencemos desde el principio, porque sin contexto, todo lo que escuchan en los medios de comunicación principales es ruido diseñado para confundirlos. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán bajo lo que llamaron la Operación Epic Fury. Golpearon instalaciones militares, sitios nucleares y mataron al entonces líder supremo Ali Khamenei en las primeras horas del conflicto. La lógica que vendieron al público americano fue simple: eliminar la amenaza nuclear iraní, debilitar al régimen y tal vez provocar un cambio de régimen desde adentro. Eso es lo que dijeron, eso es lo que prometieron. Y ahora, 6 semanas después, estamos sentados aquí mirando los resultados reales, no los resultados que anuncian en conferencias de prensa, sino los resultados que uno puede medir, que uno puede verificar, que uno puede sentir en el precio de la gasolina y en el costo de los alimentos. A pesar de perder a muchos de sus líderes principales, el régimen de Irán sigue en el poder. Y lo que es aún más significativo, el país ejerce ahora un grado sin precedentes de control sobre el estrecho de Hormuz, esa arteria vital por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural del mundo. Piénsenlo bien, antes de esta guerra, Irán no controlaba el estrecho de Hormuz de esta manera. Después de la guerra, sí, eso no es una victoria americana. Eso es lo contrario de una victoria americana. Y sin embargo, los funcionarios de la administración Trump siguen saliendo a los micrófonos a reclamar el éxito. Eso, mis amigos, es lo que los economistas políticos llamamos una narrativa de conveniencia, una historia construida no para reflejar la realidad, sino para manejar la percepción pública. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien asumió el liderazgo tras la muerte de su padre, publicó su primer mensaje público el jueves en el marco de la conmemoración de los 40 días del asesinato de su padre. En ese mensaje declaró que Irán es el victorioso definitivo de la guerra y anunció que el país llevará la administración del estrecho de Hormuz a una nueva etapa durante las negociaciones con Estados Unidos. Eso potencialmente incluye cobrar peajes a los barcos que pasen por el estrecho, lo que mantendría los precios de energía global elevados indefinidamente. Y cuando hablamos de peajes, no estamos hablando de cifras simbólicas. Los informes indican que Irán ha estado cobrando hasta 2 millones de dólares por barco que intenta pasar por el estrecho de Hormuz. 2 millones de dólares por barco. Eso es poder económico real. Eso es influencia estructural sobre la economía global. Y eso, repito, no existía antes de esta guerra. Ahora bien, uno puede preguntar, ¿pero acaso no bombardearon a Irán hasta dejarlo militarmente inefectivo? Eso es lo que dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth en una conferencia de prensa el 8 de abril. En esa conferencia, Hegseth declaró
que la operación Epic Fury había resultado en una victoria histórica y abrumadora en Irán, habiendo diezmado su capacidad militar y dejado al país incapaz de combatir por años. Pero al mismo tiempo, ese mismo día, Irán cerró nuevamente el estrecho de Hormuz después de que Israel continuara atacando objetivos de Hezbollah en el Líbano. Si Irán estaba militarmente destruido, ¿cómo puede cerrar el estrecho que controla el 20% del petróleo mundial? Hay una contradicción fundamental ahí que los medios mainstream no quieren explorar, porque explorarla significaría hacerle preguntas incómodas a quienes tienen el poder. Solo 2 barcos pasaron por el estrecho de Hormuz en uno de los días después del cese al fuego, según datos de seguimiento marítimo de S&P Global Market Intelligence. Ninguno era un tanquero de petróleo o gas. Antes de la guerra, entre 130 y 160 barcos transitaban el estrecho cada día, transportando petróleo, gas, fertilizantes y otros productos energéticos al mercado global. Eso es una reducción de prácticamente el 100%. El estrecho está efectivamente cerrado y el mundo entero lo está sintiendo. Los precios del petróleo están nuevamente rozando los $100 por barril. Las familias americanas lo están pagando en la gasolinera. Las familias latinoamericanas en Estados Unidos lo están pagando en el supermercado porque el costo del transporte de alimentos sube cuando sube el petróleo. Esto no es geopolítica abstracta. Esto es el dinero en sus bolsillos, o más precisamente, el dinero que ya no está en sus bolsillos. Ahora hablemos del cese al fuego, porque eso es central a lo que está pasando esta semana. Trump anunció en la noche del 7 de abril que acordó suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un periodo de 2 semanas, con la condición de que Irán reabra el estrecho de Hormuz. Apenas horas antes había amenazado con que una civilización entera morirá esta noche si Teherán no cumplía con sus demandas. Eso es un lenguaje de una brutalidad que debería detenernos a todos. Una civilización entera morirá esta noche. Ese es el presidente de los Estados Unidos hablando de 80 millones de personas y después, unas horas más tarde, anuncia el cese al fuego. ¿Qué ocurrió ahí? Intervino Pakistán. El primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir mediaron para que Trump retrocediera. La potencia militar más poderosa de la historia del mundo necesitó que Pakistán interviniera para evitar que atacara a otro país. Eso también dice algo sobre la estructura de poder en este mundo que estamos viviendo. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió una declaración feroz que confirmó el cese al fuego, pero que también retrató el acuerdo como una victoria. Transmitimos buenas noticias a la gran nación de Irán. Casi todos los objetivos de guerra han sido alcanzados y sus valientes hijos han llevado al enemigo a un estado de impotencia histórica y derrota duradera. Esas son palabras duras. Y la respuesta de Trump fue llamar esa declaración un fraude y atacar a CNN por reportarla. Pero la declaración la obtuvo CNN de funcionarios iraníes y fue reportada por múltiples medios estatales iraníes. No fue inventada. La pregunta que uno debe hacerse no es si la declaración fue dicha, sino por qué le molesta tanto a Trump que fue dicha. Y la respuesta es política doméstica. La respuesta es que Trump necesita venderle a su base que ganó. Y cuando Irán dice que ganó, eso complica la narrativa. Aaron David Miller, investigador senior del Carnegie Endowment for International Peace y exasesor sobre el Medio Oriente para secretarios de Estado, tanto republicanos como demócratas, dijo directamente: si la guerra se detuviera mañana, esto constituye una derrota estratégica histórica para los Estados Unidos, especialmente cuando fue una guerra de elección. Una guerra de elección. Nadie atacó a Estados Unidos.
Estados Unidos eligió iniciar esta guerra y el resultado, según los propios expertos del establishment americano, es una derrota estratégica. Eso no lo están diciendo desde Rusia, no lo están diciendo desde China, lo está diciendo un ex asesor de secretarios de Estado americanos. Eso es lo que significa tomar la información en serio. Rusia, considerado un aliado estratégico cercano de Irán, llamó al cese al fuego una derrota aplastante para los Estados Unidos tras un ataque agresivo e injustificado contra Irán. Claro, uno puede decir que es Rusia y que tiene sus propios intereses, y tiene razón, los tiene, pero también hay que preguntarse por qué ningún aliado de la OTAN envió barcos de guerra para ayudar a reabrir el estrecho de Hormuz. Trump presionó a aliados clave de Estados Unidos, incluyendo miembros de la OTAN y países como Japón y Corea del Sur, para que se unieran en la lucha y reabrieran el estrecho. Predijo que muchos países enviarían barcos de guerra, pero ninguno lo hizo. Ninguno. El líder de la OTAN fue a la guerra y ninguno de sus aliados lo siguió. Eso, en el lenguaje de la geopolítica, se llama aislamiento. Y el aislamiento tiene consecuencias económicas y diplomáticas que duran décadas. Hablemos ahora del costo humano, porque en el análisis político a veces los números nos hacen olvidar que estamos hablando de personas. 13 militares americanos murieron en el conflicto y cientos más resultaron heridos. Un grupo de derechos humanos estimó 1.665 bajas civiles en Irán, incluyendo 248 niños. 248 niños. Eso no es un número abstracto. Esos son 248 familias en Irán que enterraron a sus hijos. Y en el lado americano, 13 familias que no volverán a ver a sus seres queridos. ¿Para qué? Para una victoria que los propios expertos del establishment están cuestionando, para un cese al fuego de 2 semanas que nadie sabe si durará, para un estrecho que sigue cerrado. El petróleo está nuevamente rozando los $100 por barril al jueves de esta semana y se mantiene considerablemente por encima de los precios de antes de la guerra. Y Trump, quien llegó a la presidencia prometiendo bajar el precio de la energía desde el primer día, quien dijo drill, baby, drill, quien prometió que el petróleo americano inundaría el mercado, ahora enfrenta precios de energía más altos que cuando comenzó la guerra. Eso tiene consecuencias electorales. Eso tiene consecuencias económicas para las familias trabajadoras en este país. Y cuando uno habla de familias hispanas en Estados Unidos, que estadísticamente tienen ingresos más bajos y gastan un porcentaje mayor de su ingreso en energía y alimentos, el impacto es desproporcionado. No es solo una guerra en el Medio Oriente, es el precio de su gasolina esta semana, es el precio de los groceries este fin de semana. Ahora bien, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, hizo algo que es fundamental entender en términos de estrategia política. En su primera declaración pública como sucesor de su padre, Khamenei dijo que el poder de bloquear el estrecho de Hormuz debe continuar siendo utilizado y llamó a los estados del Golfo a cerrar las bases americanas en la región, argumentando que Estados Unidos había demostrado que sus promesas de proporcionar seguridad y paz no eran más que una mentira. Eso es retórica poderosa dirigida no solo al pueblo iraní, sino a toda la región. Y está encontrando audiencia porque los países del Golfo que dependen de las bases americanas para su seguridad están viendo que esas bases no protegieron a Irán de los ataques. Sí, pero también están viendo que Estados Unidos no pudo reabrir el estrecho y tuvo que negociar. Y en el Medio Oriente la percepción de fuerza lo es todo. Trump exigió el jueves que Irán dejara de cobrar peajes a los tanqueros que cruzan el estrecho de Hormuz. Se reporta que Irán está cobrando tarifas a los tanqueros que pasan por el estrecho de Hormuz.
más vale que no lo estén haciendo. Y si lo están haciendo, más vale que paren ahora, escribió Trump en Truth Social. Ese lenguaje, más vale que paren ahora, es el lenguaje del ultimátum, pero es también el lenguaje de alguien que ya dio varios ultimátums, que puso y movió varias fechas límite y que al final tuvo que negociar de todas maneras. Cuando uno amenaza repetidamente y no cumple, pierde credibilidad. Y la credibilidad en las relaciones internacionales es un activo que una vez perdido es extraordinariamente difícil de recuperar. Aunque las negociaciones para un acuerdo más permanente estaban programadas para el 10 de abril en Islamabad, Pakistán, algunos expertos son escépticos de que las conversaciones lleven a un cambio sustancial y de largo plazo. No ha habido cambio de régimen en Irán. El liderazgo actual no es menos radical que sus predecesores. Los iraníes todavía tienen la capacidad de amenazar a sus vecinos e Irán tiene ahora palanca sobre el estrecho de Hormuz, cuando antes de la guerra no la tenía. Eso lo dijo un experto en seguridad con acceso a información privilegiada. Y esa última parte es la más importante. Irán tiene ahora palanca sobre el estrecho cuando antes no la tenía. La guerra, que se supuso debía reducir el poder de Irán, terminó incrementándolo en el área que más importa para la economía global. Eso es una paradoja estratégica de proporciones históricas. Hablemos de lo que significa todo esto para el orden económico mundial, porque ahí es donde las consecuencias serán más duraderas. Cuando el 20% del petróleo mundial no puede fluir libremente, el mundo busca alternativas. China, que ya estaba construyendo relaciones energéticas con Rusia, con países africanos, con productores de Asia Central, ve una oportunidad para consolidar su posición como el organizador alternativo de cadenas de suministro de energía. Los países que antes dependían del Golfo Pérsico para su petróleo ahora están diversificando con urgencia. Y cada vez que diversifican, están reduciendo la centralidad del dólar en las transacciones energéticas globales, porque gran parte del comercio de energía que pasa por el estrecho de Hormuz se realizaba en dólares americanos. Si ese comercio se redirige, se reorganiza, se negocia en otras monedas, el petrodólar, que es uno de los pilares fundamentales de la hegemonía económica americana, se debilita. Eso es lo que los economistas políticos serios están mirando. No solo el precio del petróleo esta semana, no solo si el cese al fuego dura 2 semanas o 3. Están mirando si este conflicto aceleró el declive del dólar como moneda de reserva mundial. Están mirando si Irán, al demostrar que puede mantener bloqueado el estrecho frente a la potencia militar más grande de la historia, le ha dado a otros países el manual para resistir la presión americana. Porque si Irán puede hacerlo, ¿qué mensaje envía eso a Venezuela, a Cuba, a otros países que viven bajo presión económica americana? El mensaje es: la resistencia tiene costos enormes. Sí, pero también puede producir resultados. Y ese es un mensaje que cambia los cálculos geopolíticos globales. El vicepresidente J.D. Vance dijo que pensaba que las conversaciones de paz con Irán iban a ser positivas mientras se preparaba para liderar la delegación americana en Pakistán ese fin de semana. Teherán tomó una postura pública dura antes de las negociaciones, pero Vance advirtió a los iraníes que no intentaran jugárnosla. No intenten jugárnosla. Eso es lo que dice el vicepresidente de Estados Unidos mientras se prepara para negociar. Y el líder supremo de Irán está diciendo al mismo tiempo que el estrecho es palanca iraní y que seguirá siendo palanca iraní. Esas son dos posiciones fundamentalmente incompatibles y negociar entre posiciones incompatibles requiere que alguien ceda. La pregunta es quién cederá y cuánto y qué significará eso
para el equilibrio de poder que emerge de este conflicto. Pensemos también en lo que esto significa para el pueblo americano desde una perspectiva más amplia. 13 militares americanos murieron. El Congreso nunca votó para ir a esta guerra. Los demócratas en la Cámara están pidiendo que se reconvoque el Congreso para votar una resolución de poderes de guerra que ponga fin al conflicto. El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, renovó su llamado para que el Congreso regresara a sesión y votara para terminar la guerra con Irán, diciendo que el cese al fuego de 2 semanas es insuficiente. Pero la pregunta constitucional más profunda es por qué comenzó la guerra sin una declaración del Congreso. Esa es una pregunta sobre el equilibrio de poderes dentro del propio sistema americano. Y es una pregunta que tiene implicaciones para cualquier guerra futura, para cualquier presidente futuro, para la salud de la democracia americana. Porque cuando un ejecutivo puede iniciar una guerra, amenazar con aniquilar civilizaciones enteras, mover fechas límite repetidamente y todo esto sin que el poder legislativo ejerza su función constitucional de control, algo fundamental en la arquitectura del sistema democrático está fallando. Y eso no es un problema solo de Trump. Eso es un problema que se ha venido construyendo durante décadas, con cada presidencia que incrementó los poderes ejecutivos en materia de guerra y política exterior. Trump simplemente está usando los poderes que sus predecesores construyeron y expandieron. Las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensificaron en el periodo previo a 2026, surgiendo de negociaciones nucleares fallidas en Ginebra y un conflicto aéreo previo de 12 días en 2025. Es decir, esto no comenzó en febrero de 2026. Esto es la acumulación de años de política fallida, de sanciones que empobrecieron al pueblo iraní sin cambiar al régimen, de amenazas que no se cumplieron y que por lo tanto perdieron credibilidad, de oportunidades diplomáticas que se abandonaron. Y el resultado de todas esas decisiones acumuladas es una guerra que nadie planeó bien, que nadie ganó claramente y cuyos costos los están pagando las familias trabajadoras en ambos lados del conflicto. Hay una lección histórica aquí que vale la pena mencionar. Cuando los imperios entran en guerras que no pueden ganar decisivamente, cuando gastan recursos militares sin lograr los objetivos estratégicos que prometieron, cuando sus aliados no los acompañan y cuando los costos económicos recaen sobre las clases trabajadoras, mientras las élites permanecen protegidas, esos imperios comienzan su declive, no de golpe, no de un día para otro, sino gradualmente, a través de una serie de decisiones que cada una parece razonable en el momento, pero que acumuladas llevan hacia una dirección que nadie escogió conscientemente. Eso es lo que los historiadores llaman sobreextensión imperial. Y los síntomas que estamos viendo, la incapacidad de reabrir el estrecho, el aislamiento diplomático, los aliados que no responden, el costo económico que recae sobre los trabajadores, todos esos son síntomas clásicos. Esto no quiere decir que Estados Unidos vaya a colapsar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un reajuste en las estructuras de poder global que lleva décadas desarrollándose y que eventos como este aceleran. Y el reajuste importa para todas las personas en este país porque determina las condiciones económicas en las que van a vivir, los precios que van a pagar, los trabajos que van a tener, las guerras en las que sus hijos pueden ser enviados. Los analistas advirtieron que la incertidumbre continúa sobre si el comercio fluirá nuevamente por el estrecho de Hormuz a sus niveles previos, cuándo bajarán los precios de la gasolina, cómo los nuevos líderes de Irán ejercerán su poder y cuánto tiempo le tomará a los Estados Unidos reabastecerse de su arsenal militar ahora agotado.
el arsenal militar ahora agotado. Eso es un dato que merece una pausa. Estados Unidos gastó tanto material militar en esta campaña de 6 semanas que ahora necesita tiempo para reabastecerse. Y en ese intervalo, mientras se reabastece, su capacidad de proyectar fuerza en otras regiones está reducida. China lo sabe, Rusia lo sabe, Irán lo sabe, y los tomadores de decisiones en Taipei, en Seúl, en Varsovia, todos están recalculando sus apuestas sobre lo que significa depender de garantías de seguridad americanas. El estrecho de Hormuz es solo el punto más visible de una transformación mucho más profunda. Khamenei también llamó a los estados del Golfo a cerrar las bases americanas en la región, argumentando que las afirmaciones de Estados Unidos de proporcionar seguridad y paz no han sido más que una mentira. Esas palabras van a resonar en Bahrein, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, países que albergan bases americanas y que ahora están mirando un escenario en el que Irán bloquea el estrecho, cobra peajes y ningún aliado occidental llegó a ayudar a reabrir la vía. Los líderes de esos países son pragmáticos, son calculadores y están viendo que el mundo es más multipolar de lo que era hace 5 años, que China ofrece inversión sin condicionamientos políticos, que Rusia ofrece armas sin preguntas y que la promesa de protección americana tiene límites que se han hecho más visibles en estas semanas. Lo que todo esto nos dice, si estamos dispuestos a escuchar con honestidad, es que el mundo que emerge de este conflicto será diferente al que entró en él, no dramáticamente diferente de un día para otro, pero diferente en los márgenes que importan, en las alianzas que se refuerzan, en las monedas que se usan para el comercio, en los países que se atreven a desafiar a Washington, en los precios de la energía que definen los estándares de vida de millones de personas. Y quienes más necesitan entender esa diferencia son las personas que menos acceso tienen a información de calidad, las comunidades trabajadoras, las familias de inmigrantes, los hispanos en Estados Unidos, que sienten los efectos económicos antes que nadie y que con frecuencia tienen menos herramientas para interpretarlos. Por eso este análisis importa, por eso la claridad importa, no para decirles qué pensar, sino para darles las herramientas de pensar con más profundidad lo que están viendo. Porque lo que están viendo esta semana, un nuevo líder supremo de Irán declarando victoria, Trump lanzando advertencias sobre el estrecho de Hormuz, un cese al fuego frágil que ya se está resquebrajando, un estrecho que sigue casi cerrado, precios de energía que siguen elevados, aliados que no acudieron, eso no es una crisis aislada, es un capítulo en una historia mucho más larga sobre cómo se redistribuye el poder en el siglo XXI. Y esa historia los afecta directamente a ustedes, a sus familias y a las generaciones que vienen después.